vivías en algún lugar al sur de la frontera, digamos entre San Antonio y Houston, sabrías que este fue el juicio del siglo. Selena, una joven maravillosa y con gran talento, había muerto. Y sin duda, algo malo le sucedería a quien lo causó. Confiaba demasiado y creo que Yolanda Saldívar se aprovechó de eso. Creo que Selena nunca supo o entendió lo que esta mujer era capaz de hacer. Era poco antes del mediodía del 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas. En el motel Daisy, en la zona industrial de la ciudad, el encargado de mantenimiento buscaba sus herramientas para reparar una secadora. Escuché una explosión fuerte, como un neumático que estalla. Una especie de explosión. Una joven hispana avanza atropelladamente por el patio. Vi a una chica corriendo con sus manos en el pecho. Gritaba asustada. Luego vi a otra mujer persiguiéndola con un arma en la mano y apuntándole a la espalda. El encargado de mantenimiento vio cuando la mujer que llevaba el arma se detuvo, la bajó y se dio la vuelta para irse. La joven que había recibido el disparo entró a duras penas al vestíbulo del motel donde colapsó en el suelo. Mientras los asombrados empleados del motel se reunían, la mujer fue reconocida como Selena. El apellido no era necesario. Selena era la más grande estrella de Corpus Christi y la cantante más aclamada producto de la escena musical tejana, un estilo popular entre la comunidad mexicana estadounidense. Rápidamente se formó un charco de sangre debajo del cuerpo. Selena murmuró las palabras Yolanda, habitación 158, y luego perdió la conciencia. La persona que se alojaba en la habitación 158 era Yolanda Saldívar. El encargado de la recepción le dio su nombre al servicio de emergencias como el de una posible sospechosa. A los 5 minutos de los acontecimientos llegó una ambulancia. La policía llegó justo después. El primer oficial en llegar notó a una mujer sentada dentro de una camioneta roja en el estacionamiento. Al acercarse al vehículo, la mujer sacó una pistola y amenazó con quitarse la vida. Paul Rivera fue el primer detective en llegar a la escena. Pude ver a una mujer dentro de la camioneta roja con una pistola en la cabeza así. Le dije, señorita, salga, la vamos a ayudar. Le dije, todo estará bien. Ella dijo, no, no estará bien, aléjese. La policía llamó a una unidad especializada en negociar con rehenes. Mientras Selena era llevada al hospital, la noticia de que le habían disparado comenzó a propagarse por Corpus Christi. En ese momento, su padre y su hermano estaban desayunando cerca del estudio de grabación. Se dirigieron rápidamente al hospital. Cuando entré a la sala de emergencias, le pregunté al policía qué había pasado. Y me dijo que Selena estaba muerta. La bala había impactado una arteria cercana al corazón de Selena. Fue declarada muerta a la 1:05 de la tarde. Tenía 23 años de edad. El detective Rivera llegó al hospital para informarse sobre la condición de Selena y se enteró de la mala noticia por boca de un colega. Me dijo, Selena ha muerto. Sentí como escalofríos en mi cuerpo. No lo podía creer. ¿Quién mató a Selena? Nunca fue una interrogante. Cómo y por qué sucedió se convertirían en el gran misterio del caso. A las 4 de la tarde, mientras la prensa exigía información, el padre de la cantante accedió a dar una declaración. Mi hija, Selena, fue asesinada esta mañana por una empleada descontenta. Y en este momento no sé todos los detalles.
En ese momento, la asesina de Selena, Yolanda Saldívar, todavía se encontraba fuera del motel Days Inn, enfrascada en una situación sin salida con la policía. Pronto se supo que la mujer de 34 años de edad había sido la fundadora del club de admiradores de Selena. Al hablar con la policía por teléfono, dijo que Selena era su mejor amiga y que el disparo había sido accidental, que su verdadera intención había sido suicidarse. Compré el arma para suicidarme, no para matarla. Cuando la apunté a mi cabeza, ella abrió la puerta. Le dije, Selena, cierra la puerta, y la pistola se disparó. Yolanda también insistió en que el padre y administrador de Selena, Abraham Quintanilla, la había empujado a este acto desesperado. Él me llevó a esto. Me echó de su casa. Me echó de sus vidas. Cuando cayó la noche, cientos de personas se habían congregado en el Days Inn para presenciar el desarrollo de los acontecimientos. Hemos estado negociando con la dama durante las últimas 8 horas y seguiremos haciéndolo. Pensamos que el tiempo está de nuestro lado. Seremos pacientes y le daremos fin a todo esto en corto tiempo. Después de 9 horas y media, la policía finalmente convenció a Saldívar de que se entregara. Mientras la multitud vitoreaba, Saldívar fue arrestada. Se les había arrebatado un ídolo y había que hacer justicia. El asesinato de la estrella de la música tejana, Selena, en marzo de 1995, causó una efusión de pesar entre la comunidad mexicano-estadounidense. Era un gran ejemplo, todos la amábamos. Cuando lo supimos, todos en mi clase lloramos. No podíamos soportarlo. Siento como si mi hermana hubiese muerto. Era como mi hermana. En los días que siguieron a su desaparición, miles de personas asistieron a vigilias que se hicieron para rendirle honores a Selena. La habitación de hotel en la que recibió el disparo y su casa fueron rápidamente transformadas en santuarios. La comunidad de México estadounidense nunca había tenido a nadie que ellos pudieran decir es uno de los nuestros. Es una persona que creció y se hizo rica y famosa. Selena era esa persona. Ya no razona, no lo puedo controlar. El domingo 2 de abril, 2 días después del homicidio, el ataúd de Selena fue expuesto en el centro de convenciones de Corpus Christi. Más de 50,000 personas desfilaron frente al sarcófago. Fue sepultada al día siguiente. Mientras Selena era llorada, su asesina, Yolanda Saldívar, era mantenida bajo fuerte vigilancia en Nueces, la prisión del condado. Las amenazas de muerte llovían en la cárcel y corrían rumores de que la mafia mexicana le había puesto precio a su cabeza. Mientras la fiscalía armaba su caso en contra de Saldívar, determinaron que algunas de las mismas cualidades que habían hecho de Selena una estrella también habían puesto en riesgo su vida. Una de sus más grandes cualidades era que confiaba en todo el mundo. Creo que nunca llegó a conocer a nadie en quien no confiara de inmediato. Creo que tal vez esa fue una de las razones de su muerte. Selena Quintanilla nació en 1971 en un pequeño pueblo cerca de Houston llamado Lake Jackson. Su padre era dependiente en una planta local de la Dow Chemical. Selena era la menor de 3 hermanos. Todos los días después del trabajo, su padre tocaba la guitarra.
descubrió el talento de Selena un día cuando la niña de 6 años comenzó a cantar mientras él tocaba. Tenía un gran sentido del tiempo, del ritmo de la música. Tenía buena entonación y sonaba muy bien para una niña de 6 años de edad. Abraham Quintanilla cultivó el talento de su hija y con el tiempo creó una banda en la cual Selena era la voz principal. Su hermano, conocido como AB, tocaba el bajo y su hermana Suzette tocaba la batería. Para cuando Selena cumplió 12 años, la familia se había mudado a Corpus Christi y la banda se había convertido en un negocio familiar. El padre de Selena decidió que debían tocar música tejana, una animada mezcla de música mexicana, polka y música country. Ya se llegó el momento que siempre fue mi sombra, aunque lo bien... No obstante, las probabilidades de que llegara al estrellato estaban en contra de Selena. No sé de ninguna otra cultura, pero en la cultura latina hay mucho chauvinismo. No se piensa que una mujer, especialmente una mujer joven como Selena, pudiera atraer a una multitud. La banda tocaba donde quiera que su padre pudiera conseguirles un concierto, bien fuera en ferias estatales, matrimonios o clubes nocturnos. Se convirtieron en un ícono del circuito de clubes de bailes tejanos. En 1987, los premios de la música tejana designaron a Selena, de 15 años de edad, como vocalista del año. El pueblo de Texas ha votado por Selena Quintanilla. Sobre todo, quisiera agradecer al grupo Los Dinos porque creo que sin ellos no sería nadie. Cuando gano, ellos ganan y cuando ellos pierden, no los conozco. Gracias. 2 años más tarde, en 1989, Selena firmó un contrato con el sello EMI Latino. Su popularidad comenzó a crecer más allá de las reducidas fronteras del mercado tejano, hacia México, Latinoamérica y entre los latinos residentes en Estados Unidos. Luego, en 1991, en un concierto en San Antonio, una enfermera llamada Yolanda Saldívar vio por primera vez a Selena cantando. Al igual que muchos de sus fanáticos, Yolanda sintió una atracción instantánea hacia Selena y hacia las cualidades que representaba sobre el escenario. Era muy sensual cuando estaba sobre el escenario y a la vez era sana. Había muchas imágenes a la hora del espectáculo y si eras un chico de 16 años entre la multitud, una niña de 8 años o una pareja de 40 años, había algo con lo que te podías identificar en la banda. Saldívar comenzó a llamar al padre de Selena para pedirle permiso para fundar un club de admiradores. Era muy persistente. Pensé que era una buena idea, aunque no conocía a la persona. Parecía sincera, así que le di mi bendición. Dije que estaba bien. Yolanda comenzó a organizar el club y pronto se le hizo fácil identificarse aún más con la cantante. Después de todo, Selena era también mexicana-estadounidense de una familia muy unida. Creo firmemente que las familias hispanas son muy unidas. Parecen mantenerse juntas, creen en la unidad familiar. En nuestra familia trabajamos muy bien juntos. Aunque Yolanda no tenía contacto regular con Selena, le emocionaba estar trabajando para una estrella. Toda su vida cambió cuando eso sucedió. Se convirtió en otra persona. Se convirtió en alguien. Con el tiempo, Yolanda renunció a su trabajo como enfermera para dedicarse a trabajar con Selena a tiempo completo. Los años siguientes fueron un periodo muy exitoso en la carrera de Selena. Su álbum de 1994, Amor Prohibido, alcanzó el primer puesto en la cartelera latina de la revista Billboard. Ese mismo año, su álbum Selena en Vivo ganó un premio Grammy como mejor álbum de música mexicana estadounidense. Es genial ser nominada, fue todo un honor. Estar rodeada de todas esas estrellas. Yo estaba allí con mi cámara tomando fotografías. A pesar de su éxito, Selena impresionaba a sus fanáticos con su estilo relajado. Hi, Taco, ¿cómo estás? Era vista como una cantante del pueblo. Muchas gracias, gracias.
Cuando no estoy en un espectáculo o haciendo programas especiales para la televisión, me gusta ser así, relajada como todo el mundo. Así es. Era un buen ser humano y la gente percibe eso instintivamente. Creo que vieron eso en Selena. Mientras la estrella maduraba, comenzaba a defender su independencia. A pesar de las objeciones de su padre, se casó con el guitarrista de la banda, Chris Pérez. Además, lanzó su propia línea de ropa y abrió 2 boutiques, llamadas Selena Etc. Una en la ciudad en la que vivía, Corpus Christi, y otra en San Antonio. Como presidenta del Club de Admiradores, Yolanda Saldívar realizaba un trabajo loable. Así que cuando Selena necesitó de un gerente para sus tiendas, su padre sugirió a Saldívar. Finalmente, Selena contrató a Saldívar para que manejara ambas tiendas. Para ser honesto, nos gustaba Yolanda. La invitábamos a comer a nuestra casa. Selena nunca se dio cuenta del hecho de que había personas que la querían manipular. Confiaba demasiado y creo que Yolanda Saldívar se aprovechó de eso. En los días que siguieron a la muerte de Selena, la historia de su asesina, Yolanda Saldívar, y de los eventos que condujeron al homicidio emergieron rápidamente. Solo espero que la castiguen por asesinarla. En medio de la ira pública en Corpus Christi, Texas, para la corte fue un desafío hallar un abogado dispuesto a representar a Saldívar. El abogado Douglas Tinker aceptó el caso a pesar de las protestas de su esposa. Me dijo, de acuerdo, toma el caso, pero por el amor de Dios, no lo ganes. Le dije, de acuerdo, por lo que he escuchado del caso va a ser difícil de ganar. El 6 de abril de 1995, un gran jurado acusó a Saldívar por homicidio en primer grado. Se declaró inocente. No parecía tener mucho a su favor. La fiscalía tenía una confesión firmada en la que admitía haber disparado. Pero 2 cambios críticos amenazaban con complicar el asunto para la parte acusadora. Primero, en julio, un policía de Texas llamado Robert Garza reveló información perjudicial sobre el interrogatorio policial. Garza había estado fuera de la sala de interrogación en la estación de policía de Corpus Christi, donde se tomó la confesión de Saldívar. Dijo haber escuchado a Saldívar mencionar que el disparo había sido accidental, una explicación que no había sido incluida en su declaración jurada por parte del detective encargado, Paul Rivera. La posición que tomó fue que el señor Rivera no estaba diciendo la verdad, que ella le había dicho que había sido un accidente y él no lo puso en la confesión. Tenía tendencia a no creerle respecto a eso, y de repente aparece este policía y verifica que eso fue lo que sucedió. Luego, la defensa recibió información de que el incidente de Saldívar y la policía en el estacionamiento había sido grabado. Hasta entonces, la policía no había revelado la existencia de las grabaciones. Ahora serían reveladas. Y allí estaba. En una grabación de casi 5 horas, Saldívar repetía una y otra vez que el disparo había sido accidental. Fue un accidente. Lo juro por Dios. Fue un accidente. Conforme el caso avanzaba, todo lo que me había dicho resultaba ser cierto. Me emocionaba lo honesta que ella era conmigo. Mientras la defensa sentía más confianza, la presión aumentaba en la oficina del fiscal para lograr un veredicto de culpabilidad. Todo lo que hacíamos estaba bajo el microscopio y era un microscopio muy grande. De principio a fin siempre dije, este es un simple caso de asesinato y eso es lo que intentamos probar. La fiscalía centró su atención en el comportamiento obsesivo de Saldívar durante los meses previos al asesinato y en sus acciones posteriores. Comenzando en enero de 1995, el padre de Selena comenzó a recibir llamadas telefónicas y cartas de miembros enfurecidos del Club de Admiradores. Decían haber pagado la tarifa de inscripción, pero que no habían recibido los artículos prometidos. Abraham Quintanilla también había estado notando que Saldívar se comportaba de manera extraña en los conciertos de Selena. Si alguien trataba de acercarse a Selena, ella trataba de... Yo me acercaba y le decía, Yolanda, ese no es tu trabajo. Tengo guardaespaldas para que cuiden de Selena. Comencé a notar pequeñas cosas como esa. Daba la impresión de que estaba un poco obsesionada por Selena.
Había una sensación de manipulación. Era como si dijera, si quieres llegar hasta Selena, primero tienes que pasar por mí. El padre de Selena investigó los reclamos del club de admiradores y halló lo que consideró como pruebas de que Saldívar estaba cometiendo peculado. Con sus hijas, Selena y Suzette, convocó a una reunión el 9 de marzo en la noche en la oficina de Selena, ubicada en el estudio de grabación de la familia, para confrontar a Yolanda. Presentamos la evidencia. Sus respuestas no tenían sentido. Le preguntábamos, Yolanda, ¿por qué hiciste esto, esto y aquello? Y ella decía, no lo sé. El padre de Selena le dijo a Saldívar que la iba a denunciar con la policía. Pensamos que ese fue el catalizador, que ese fue el primer paso que llevó hasta el asesinato. La mañana siguiente, el 10 de marzo, Yolanda trató de entrar al estudio de grabación. El padre de Selena la expulsó del lugar y le dijo que ya no era bienvenida. Al día siguiente, Saldívar entró a una armería en San Antonio llamada Un Lugar para Disparar y solicitó un arma. Le mintió al encargado al decirle que era enfermera y que necesitaba el arma para defenderse de los agresivos familiares de un paciente. 2 días más tarde, fue a buscar un revólver calibre .38. Aunque la familia Quintanilla le había dicho a Yolanda que su relación había terminado, Selena se mantuvo en contacto con ella. De hecho, Selena le dijo a Yolanda que aún necesitaba su ayuda para abrir otra boutique en Monterrey, México. De manera que mantenían un contacto regular. Según la fiscalía, Yolanda estaba tan complacida por no haber sido rechazada por su ídolo que devolvió el arma que había comprado. Sin embargo, cuando Selena comenzó a presionar a Yolanda para que le regresara unos importantes documentos de negocios, Saldívar volvió a comprar el arma. Durante los últimos días de marzo, Saldívar estuvo en México en un viaje de negocios donde, según un socio, parecía devastada y con frecuencia lloraba desconsoladamente. El 30 de marzo regresó a Texas y se registró en la habitación 158 del motel Days Inn. Cerca de las 11 de aquella noche, Selena y Yolanda se reunieron. Yolanda le entregó algunos de los documentos de negocios y Selena regresó a casa. Más tarde, Yolanda llamó a Selena a su casa. Dijo haber sido violada en México y que necesitaba un médico. Selena accedió a llevarla al hospital en la mañana. Alrededor de las 9 de la mañana, la cantante dejó a su esposo durmiendo en la cama y fue a buscar a Yolanda. En el hospital estaba claro que Selena no creía en la historia de la violación. Cuando el examen físico de Yolanda resultó ser poco convincente, Selena habló aparte con las enfermeras y les dijo que pensaba que su amiga estaba mintiendo. Las dos regresaron al motel. La fiscalía piensa que para ese entonces Saldívar estaba desesperada y furiosa. Sabía que todo había acabado y que estaba afuera. Creo que en muchos aspectos era el fin de su vida porque cualquier estatus que hubiera logrado por estar con Selena se había desvanecido. Y por alguna razón, Yolanda pensó, bien, si yo no puedo estar contigo, entonces nadie estará. Solo Yolanda Saldívar podría explicar en detalle lo sucedido en la habitación 158. La fiscalía planeaba afirmar que en algún momento, justo antes del mediodía, Selena decidió acabar con la relación y se quitó un anillo de amistad que Saldívar le había dado. Cuando Selena se quitó el anillo, ese fue el golpe final. Ya no podía controlarla, ya no podría manipularla. Ella no iba a dejar que eso sucediera. Y el acto último de control de manipulación fue matarla. Luego, según cree la fiscalía, Saldívar sacó el revólver, lo apuntó hacia Selena y tiró del gatillo. El anillo fue hallado en la mano de Selena en la ambulancia. Le habían disparado por la espalda. Yolanda narró el evento del disparo de manera muy distinta. Dijo que no había comprado el arma por rabia, como alegaban los abogados acusadores, sino porque el padre de Selena la había amenazado en repetidas oportunidades después de haberla acusado de robar dinero del club de admiradores.
Fue amenazada por el señor Quintanilla. Le temía al señor Quintanilla. De hecho, el día del disparo, Yolanda tenía en su poder una copia de su carta de renuncia dirigida a Selena. Decía: el trato cotidiano con algunos de los miembros de tu familia ha hecho imposible que trabaje para ti. En la habitación del motel, según la defensa, Yolanda planeaba suicidarse frente a su ídolo. Pero mientras manipulaba el arma, esta se disparó accidentalmente. Dice que ni siquiera sabía que había herido a Selena y que estaba en su camioneta buscándola cuando llegó la policía. Ahora el jurado decidiría si fue un homicidio intencional o un trágico accidente. Seis meses después de la muerte de Selena, en octubre de 1995, cientos de sus admiradores llegaron a Houston para presenciar el juicio de su asesina, Yolanda Saldívar. Si vivías en algún lugar al sur de la frontera, digamos entre San Antonio y Houston y hasta Tierra del Fuego, sabrías que este era el juicio del siglo. El juicio había sido mudado de Corpus Christi a Houston, después de que el juez Mike Westergreen estuvo de acuerdo con la defensa en que Saldívar no podría tener un juicio justo en Corpus Christi debido a la intensa publicidad que rodeaba el crimen y a la popularidad de Selena en esa ciudad. Apenas 6 días antes de que se iniciara el juicio, se leyó el veredicto en el juicio que se le seguía a O.J. Simpson. La prensa comenzó a llamar a este el caso del O.J. hispano. La seguridad era sumamente fuerte. La policía, con sus perros especializados en la localización de bombas, rodeaba el tribunal. La acusada fue introducida y retirada del tribunal bajo una fuerte escolta. Entre 6 y 8 personas con chalecos antibalas y cascos la llevaban a la corte cada día. Pasaban por túneles, según ellos, por su seguridad. Creo que no era más que teatro por parte de las agencias policiales. Pero dentro de la corte, la atmósfera carecía del aura sensacionalista que muchos esperaban. En la corte había calma. Era como estar en el centro de un huracán, en el ojo de un huracán. El juez Westergreen se había asegurado de que así fuera. Prohibió las cámaras, designó solo 2 días para seleccionar al jurado y limitó los argumentos preliminares a media hora. No soy muy controlador, pero cuando se trata de mi trabajo, creo que soy quien controla lo que sucede en lo que respecta a la corte. Una vez que los abogados toman el control, se hace el desastre. En su argumento de apertura, el abogado acusador, Carlos Valdés, solo empleó 10 minutos para decirle al jurado que probaría más allá de la duda razonable que el disparo había sido un acto intencional para asesinar, que Saldívar asesinó a Selena en un acto de violencia cobarde y sin sentido. El abogado de la defensa, Douglas Tinker, sostenía que todo había sido un trágico accidente, que Saldívar era como una hermana para Selena y que nunca le habría hecho daño intencionalmente. Prometió demostrar que el padre de Selena había atemorizado a Saldívar hasta tal punto que ésta decidió comprar un arma para protegerse y que había decidido suicidarse el día que accidentalmente le disparó a Selena. La fiscalía llamó testigos del motel Days Inn que testificaron haber visto a Saldívar correr detrás de Selena apuntándole con un arma. La casera Norma Martínez dijo que después del disparo escuchó a la acusada llamar perra a Selena y que luego regresó a la habitación 158. Creo que sus acciones después del disparo son muy reveladoras. No reaccionó como una persona que accidentalmente le había disparado a otra. Reaccionó como una persona que tenía la intención de dispararle a otra. Durante la pregunta, la defensa logró establecer dudas en la declaración de la casera, destacando el hecho de que en su declaración original, en la policía, nunca mencionó los insultos contra Selena. Creo que los testigos en este caso mintieron. Algunas de las personas que trabajaban en el Days Inn exageraron sus testimonios solo porque se trataba de un caso de alto perfil. La fiscalía afirma que la evidencia física del motel solo proporciona más pruebas de que el disparo no había sido accidental.
Las fotografías de la escena del crimen mostraban manchas de sangre en la puerta de la habitación y en el pasillo. Saldívar admitió haber pasado por esa puerta 3 veces después del disparo. ¿Era posible que, como decía, no supiera que Selena estaba herida? Yolanda Saldívar es de baja estatura. Atravesó esa puerta hacia el pasillo 3 veces sin pisar ese enorme charco de sangre, dando pasos cortos. Eso no tiene sentido porque tiene que haber visto hacia abajo y al ver la sangre tuvo que haber saltado por encima de ella. La fiscalía recurría a la que tal vez era la evidencia más contenciosa: las cintas de audio que contenían el episodio de Saldívar y la policía en el estacionamiento. La defensa planeaba usarlas para probar que Saldívar decía la verdad. Durante este episodio, Saldívar insistía en que el disparo había sido accidental. Larry, lo siento mucho. Sé que lo sientes. Sé que lo sientes. Fue algo muy emotivo para ella. Comenzó a escuchar su propia voz que le decía que no lo había hecho intencionalmente, que trataba de suicidarse. Eso probablemente le trajo de vuelta todos sus temores de aquella noche. Mientras la cinta sonaba, Saldívar rompió a llorar. Pero los abogados acusadores alegaban que las cintas no mostraban que Saldívar estuviera realmente arrepentida. Sostienen que Yolanda fraguó la idea del disparo accidental solo después de que un negociador trató de consolarla diciéndole que a veces las armas se disparan. Tal vez hubo un accidente, tal vez hubo un error. Tal vez el arma era defectuosa. Fue un error. La fiscalía también tenía que lidiar con los cargos de mal comportamiento policial que rodeaban la confesión de Saldívar. Robert Garza subió al estrado para contar su historia. Había escuchado a Saldívar decirle a la policía que el disparo había sido accidental y que, a pesar de haberlo dicho, la policía no lo incluyó en la confesión que redactaron para que la firmara. El detective Paul Rivera testificó que a Saldívar se le dieron todas las oportunidades para que cambiara su confesión. La declaración estaba allí. Ella me detuvo varias veces para hacer correcciones. Pudo haberlo tachado todo y colocar que fue un accidente. Cuando la fiscalía terminó, Douglas Tinker tenía poco que ofrecer. La defensa decidió que Yolanda Saldívar no testificaría. Si no le creyeron cuando lo dijo en la camioneta, ¿le creerían si lo dijera de nuevo? Decidimos que no. Tinker sorprendió a los observadores al ni siquiera interrogar al padre de Selena, a quien había acusado de amenazar a Saldívar hasta el punto en que ésta decidió comprar un arma. Pensamos que al jurado no le gustaría que atacáramos al padre de la fallecida, que no les agradaríamos si hiciéramos eso. En los argumentos finales, el acusador Carlos Valdés le dejó al jurado una imagen duradera. Durante parte de su presentación apuntó el arma homicida contra su propia cabeza para probar su caso. No creo que sea coincidencia que durante 9 horas mantuviera a la policía en suspenso con un arma. La tenía montada, apuntando a su cabeza, jugaba con la radio, hablaba con la policía por teléfono, hacía todo eso. Hablaba con otras personas mientras se apuntaba a la cabeza con el arma y nunca se disparó. Y cuando la apunta hacia Selena una sola vez, ¿se dispara accidentalmente? No se puede creer. Cuando la apuntó hacia Selena, tenía la intención de tirar del gatillo. Mientras los miembros del jurado deliberaban, examinaron el arma por sí mismos. Lo primero que quise hacer cuando llegó la evidencia fue sentir el martillo o el gatillo del arma para ver si era muy sensible o si hacía falta un esfuerzo para tirar del gatillo. Había que hacer presión para que el martillo cayera. Si pienso que su intención fue dispararle a Selena cuando la pistola se disparó, sí, lo creo. Al jurado solo le tomó 2 horas decidir que Yolanda Saldívar era culpable de homicidio en primer grado.
A finales de octubre de 1995, Yolanda Saldívar fue hallada culpable del homicidio en primer grado de la estrella de la música tejana, Selena, y ahora enfrentaba una posible condena a cadena perpetua. Algunos de los admiradores de Selena dejaron muy en claro que de un modo u otro se haría justicia. Si no la envían a prisión, no pasará mucho tiempo entre nosotros, lo garantizo. Alguien se deshará de ella. En la audiencia para su sentencia, la fiscalía afirmó que nada menos que cadena perpetua sería un castigo apropiado para la mujer que asesinó a Selena. El acusador, Carlos Valdés, incluso retó al jurado para que redujera el tiempo de cárcel por cualquier cosa que Saldívar hubiera hecho bien. En este caso no había nada de eso, nada que mitigara una cadena perpetua, nada que demostrara que sentía remordimiento, que trató de ayudar a Selena. El padre de Saldívar subió al estrado el día que cumplía 69 años para pedir indulgencia. Se dirigió al jurado y, antes de que la fiscalía pudiera protestar, les hizo una pregunta. ¿Creen en Dios? Más de la mitad del jurado levantó la mano. Sentí compasión por él. Es su hija, él la ama y lo puedo entender. Lo entiendo muy bien. El 26 de octubre, el jurado estaba listo para anunciar el destino de Saldívar. Cuando entró el jurado, me tomó de la mano y me dijo, señor Tinker, oh señor Tinker, lo dijo una y otra vez. Para mí fue triste. Creo que en su alma sabía que algo malo iba a sucederle. El jurado sentenció a Saldívar a la pena máxima, cadena perpetua. No hubo celebraciones en la corte, no se celebró después porque creo que la devastación de dos familias no dejan espacio para celebraciones. Recuerdo lo mucho que se parecía al llanto en una funeraria. Sonaba como si hubiera habido dos muertes en lugar de una. Pero afuera, los admiradores de Selena celebraban porque sentían que se había hecho justicia. Sí, cadena perpetua, cadena perpetua. Yolanda Saldívar fue enviada a una prisión para mujeres en Gatesville, Texas. Debido a las múltiples amenazas de muerte que recibió, fue aislada. Hasta la actualidad, sostiene que dijo la verdad. No asesiné a Selena. Fue un accidente. Mi conciencia está en paz. Mi reacción es, ¿cómo puede tener la conciencia en paz? Digamos que fue un accidente. Si yo mato a alguien, incluso accidentalmente, mi conciencia me remordería hasta la muerte. No es normal, no está bien. Actualmente Saldívar está en proceso de apelación. Lo que tal vez sea su defensa más fuerte tiene que ver con su confesión. Durante el episodio con la policía en el estacionamiento se puede escuchar cuando un negociador le pregunta si quiere un abogado. Saldívar dijo claramente que sí. ¿Quiere hablar con su abogado? Cuando salga de la camioneta, ¿quiere hablar con el primero? Richard Garza. ¿Ese es su nombre? Sí. ¿Quiere hablar con el primero? Sí. De acuerdo. Pero cuando estaba bajo custodia afirmó la confesión sin tener un abogado presente. La ley dice que si una persona pide un abogado, hay que detener el interrogatorio. Le mintieron todo lo que pudieron. Le dijeron que le darían un abogado y no se lo dieron. ¿Cree que eso es justo? No creo que nadie piense que eso sea justo. Nuestra disputa es que la declaración nunca debió habérsele tomado, fue erróneo. Y permitir que el jurado considerara la declaración fue altamente perjudicial para sus derechos en el caso. El estado de Texas sostiene que los negociadores no pueden hacerse responsables por las promesas que hacen durante un episodio como este con un sospechoso armado. Destacan además que a Saldívar se le leyeron sus derechos en la estación de policía y decidió hablar sin tener un abogado presente.
intempestiva muerte de Selena, como la de muchas celebridades, solo ha aumentado su popularidad. Sus admiradores siguen asistiendo masivamente a su tumba, al estudio de grabación de su familia y a otros lugares dedicados a su memoria. Poco después de su muerte, Emi Latino sacó al mercado su álbum en inglés, en el cual trabajaba cuando fue asesinada. En 1997, el padre de Selena fue el productor ejecutivo de una película sobre la vida de su hija. Esta no aborda la pregunta que ha atormentado a los admiradores de Selena desde que fuera asesinada. ¿Por qué lo hizo Yolanda Saldívar? Podemos preguntarnos por qué, por qué, por qué, y podemos hablar al respecto durante 100 años y creo que nunca sabremos el por qué. La única persona que sabe el por qué lo niega y nunca lo admitirá. Nunca. Está tan fresco en nuestra mente como si hubiese pasado esta mañana. Creo que será así por el resto de nuestra vida.